Hoy es un día especial. Amén. 5 de noviembre. Póngalo en alguna hoja y escribe estas letras. Hoy es un día especial. Hace unos momentos recibí desde Israel, a través del apóstol Isaac Rabinovich, una información que no sé si está circulando de antes, pero yo lo recibí hoy, que reapareció en Israel el Mesías de los judíos. Y sabe que no me dio tiempo a verlo todo porque ya empezaba el culto. Y qué bueno que lo estén filmando. Yo iba a decir que no lo filmaran, pero qué bueno que lo estén filmando. Sería bueno que lo tengamos como testimonio para marcar este día como un día especial. ¿Sabe lo que más me llamó la atención? En el Antiguo Pacto, el Señor habla con su pueblo Israel y les dice que Él los había apartado a Israel como una nación santa y un reino de sacerdotes. Y establece un lugar donde se debía ir a adorar, no era a cualquier lado, no podía ir a cualquier lado. Y el tabernáculo no podía estar en cualquier lado. Nosotros hoy en día tenemos la costumbre de decir, yo voy allá, hago lo mismo en mi casa, llevo las ofrendas que lo necesitan. Y no, la ley de Dios, el plan de Dios, es que Él quería que su casa estuviera en Jerusalén. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo que Él establece Jerusalén como el lugar central? Y el propósito es para que se cumpliera el Salmo 133, porque todo va correlativamente. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque allí recibimos vida eterna. Dice que la unción baja por la barba, por la cabeza, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando del sacerdocio. Y está hablando de un lugar donde hay sacerdocio. No es en cualquier lugar. Es el lugar donde hay sacerdocio. Por eso es que cuando el Señor nos habla, no queremos escuchar, o no escuchamos porque somos desatendidos, o porque somos caprichosos, yo no quiero, no voy. Y hoy dije, Señor, qué tremendo se está cumpliendo la Escritura de tal forma que es una señal de que el Señor está pronto a venir. Amén. Amén. ¿Y saben qué es lo que noté? El pueblo judío, especialmente el rabinato ortodoxo, es muy celoso. Y este hombre aparece como el Mesías de los judíos. Y lo están transmitiendo al mundo entero, en cumplimiento de que todo ojo lo vea. Y sabe que vi a los ortodoxos, a los rabinos ortodoxos lanzando delante del Mesías. Y vi a los rabinos barbones, guardadores de la ley, con tanto conocimiento de la Torá, del Talmud y de todo, agarrar la mano del Mesías y besarle la mano. Y él les hacía. Y un grupo de rabinos jóvenes danzando alrededor de una mesa. Y entendí por qué el Señor hoy, como los sábados, por lo general predica alguno de liderazgo, como la pastora, el Señor me habló temprano, vas a hablar de la iniquidad. Y vengo estudiando, y anoche tuvimos una reunión con algunos pastores y la hermana de Patrón de San. Y hablaba de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Y saben que estamos en un grave peligro
porque no hablamos de la iniquidad. Y yo veo buena voluntad, voluntarismo, deseo, pero la repetitividad de nuestras inconductas personal, me incluyo, me hace pensar, ¿será que no me perdonó el Señor? Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, diga conmigo, mis iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué han hecho nuestras iniquidades? Divisiones. ¿Qué es una división? ¿Una regla matemática? ¿Solamente? No. Una separación. Una separación. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, por favor, búsquelo. Hoy vamos a hacer una charla. No sé si lo vamos a terminar este sábado o cuándo vamos a terminar. Pero yo quiero en esta noche marcar un poco lo que el Señor quiere marcar en mí. Y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecorosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso es la división. Es la separación del vínculo. El Señor, hablando del divorcio, hablando de la... Había dos corrientes rabínicas. Gilel era una de las corrientes rabínicas que era de los fariseos, y Salmi era otra corriente rabínica. Y vinieron y le dijeron al Señor: Señor, ¿qué con el divorcio? Y Jesús le dijo: no, a no ser por causa de fornicación. Los fariseos decían que por cualquier cosa se le podía dar carta de divorcio, le había crecido los bigotes de la señora, carta de divorcio. Había cocinado mal, carta de divorcio. Y él decía que sí, era un rabino que fue el abuelo de Gamaliel, que fue maestro de Saulo de Tarso. O sea que no hablamos de cualquier que no sabía dónde estaba parado, sino que hablábamos de la autoridad eclesiástica, ministerial y de gran conocimiento. Sin embargo, él estaba convencido que se le podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. Pero cuando esto ocurría, que la única razón por la que se daba carta de divorcio era por fornicación, por pecado o inmundicia. Fornicación no es el pecado sexual prematrimonial y adulterio postmatrimonial. Fornicación es todo pecado sexual, no inmundicia sexual, es fornicación. No vamos a entrar en el tema porque no es exactamente ese tema. Pero quiere decir que cuando acá el profeta Isaías y el Señor le habla y le dice: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La división es divorcio o apostasía por causa de la fornicación de nuestras vidas. Hay una división marcada, bien marcada, a causa de nuestras iniquidades. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Pero fíjese que sigue diciendo: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Pero yo quiero en esta noche hablar un poquitito de la iniquidad. Acá somos todas personas grandes, excepto los niños que están atrás. Pero como personas grandes tenemos que hacer un autoanálisis, porque sabemos que el Señor viene a buscar una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Amén. Y si es verdad que estamos en el tiempo de la gracia, pero también es verdad que debemos no tener en poco esta salvación que el Señor nos dio. Amén. Porque el libro de Hebreo dice: ¿cómo escaparemos, pues, si descuidamos esta salvación tan grande? Amén. Amén. Estamos en la gracia, podemos hacer lo que quieran, no se mienta a sí mismo.
porque no es así. Hay una corriente, la calvinista, que dice una vez salvo, todo siempre salvo, pero yo no confeso esa credibilidad o esa creencia. Nosotros como pentecostales somos el niño guarellano que decimos que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Está aquí? Amén. Entonces, ¿qué es la iniquidad? ¿Por qué se repite tanto en nuestras vidas el levantarme y volver a caer? ¿Cuál es la razón que no podemos mantener nuestra conducta al rostro descubierto delante del Señor? Dice el apóstol Pablo, dice que debemos mirar al rostro descubierto. ¿Qué quiere decir eso? Acá estoy claro. Estoy bien. Acá estoy. No tengo nada que ocultar. Hace un tiempo atrás hablábamos del patito escondido. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron el tema del patito escondido. Todos tenemos un patito escondido, decimos. Esta es una moraleja de dos hermanitos que fueron a visitar a la abuela y uno que se llamaba Carlito, qué raro Carlito. Dice que andaba con una gomera y le gustaba cazar pajaritos. Le agarró una gomera y tiró, y la abuela tenía un pato, el más lindo de los patos. Tiró y dio casualidad, la piedra le cayó en la cabeza al pato y murió el pato. Entonces Carlito, ¿qué hizo? Hizo un agujero y enterró el pato. Pero su hermanita, que se llamaba Nancita, lo vio. Entonces aprovechó la caída del pato. Entonces a la noche la abuelita dice, bueno, vamos a comer, hijos. Y los sentaron a comer. Y la abuelita se levantó para levantar los platos y lavarlos. Y Nancita le dijo, no, abuelita, no. No, Carlito lo va a lavar. Y Carlito, ¿qué te pasa? Y Carlito se dio cuenta que Nancita lo había visto, que le había matado el pato. Y así sucesivamente, todos los días le hacía hacer la cama, le hacía barrer el patio, le hacía lavar los platos, le hacía darle comida a los animales, y cada vez que Carlito quería reprochar, le decía, cuac, cuac, yo te vi cuando mataste el pato. Hasta que un día Carlito, cansado del abuso de la Nancita, le dijo a la abuela, tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó, hijo? Sin querer estaba tirando una piedra con la gomera y sin querer maté tu pato. Y la abuelita le dijo, yo ya te había visto, yo estaba arriba en el balcón cuando vos tiraste la piedra y yo sé que lo hiciste sin querer. Y el pato le pegaste en la cabeza y murió y lo enterraste. Yo te perdono, pero si vos hubieras venido enseguida a contarme, no hubiera sido el sirviente de tu hermana durante todos estos días. Muchas veces nosotros somos sirvientes del enemigo de Dios. Así es. Porque guardamos un patito escondido. Amén. ¿Me entiende? Amén. Entonces una cosa es el pecado. El Señor nos limpió de nuestro pecado. Señor, de pecado contra el cielo y contra el... ¿Cuántos lo dijeron eso? Amén. Un montón de veces. Pero no hemos confesado muchas veces nuestras iniquidades. ¿Y qué son las iniquidades? Son el cordón umbilical con nuestro pasado. Pero no nuestro pasado personal, sino nuestro pasado familiar. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. La historia, el pecado de nuestros padres nos visita mientras nosotros no confesamos el pecado. Busque Salmo 103, 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias. Ahora quiero que aquí son todos instruidos. Dice, ¿quién perdona o quién perdonó? ¿Quién perdona? ¿Qué significa perdona? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que Él perdone nuestras iniquidades? Pero pastor, el Señor no me perdonó a mí. Sí, Él ya te perdonó tu pecado. Yo tengo acá anotaciones. Muchos hemos roto maldiciones. Yo rompí maldiciones. Hemos confesado pecados, nos hemos arrepentido, pero al poco tiempo regresa nuevamente a nuestra vida, hogar y familia. Esto es porque no desarraigaron la causa de la iniquidad. Hay personas que están acá en la iglesia, y yo siempre digo que el altar está lleno de lágrimas, haciendo promesas, Señor, te prometo que ahora sí. Y viene un apóstol o viene un profeta y pasamos adelante y le metemos la cabeza abajo de la mano porque estamos seguros y estamos convencidos y somos sinceros en ese deseo. No quiero volver a ser el que era, Señor. Yo hasta que vine al camino, Señor, era un borracho, pero no quiero tomar más, Señor. Te prometo, y voy a mi casa y agarro la botella de vino y la tiro en el coso del baño y el cigarro lo rompo en 10.000 pedazos y lo tiro y nunca más. A los poquitos días salimos corriendo buscando una botella, una Dama Juan. Y de tiempo en tiempo, este pecado nos visita. La adicción al alcohol, la adicción al cigarro, la adicción a la droga, la adicción al juego, la adicción a tantas cosas que hay en nuestra vida y que queremos arrancarla. Y somos sinceros cuando le decimos, Señor, nunca más, yo sé que esto es pecado y quiero servirte. Hoy hablaba con un joven, yo quiero servir al Señor Pastor, quiero servirlo. Creo que mañana va a estar acá. Fui discípulo de esa casa, comí en esa casa, le robé los libros, pastor, para esto. No los robaba, sino que los leía y los escondía para que no lo enterara y no lo encontraba. Pero no puedo, pastor, no sé qué pasa. Y en la iniquidad, y hoy le dije, tu familia tiene desde tu padre, todas tus generaciones, todas las generaciones de esa familia es exactamente igual. Y son gente que sabe mucho de la Escritura. Es un maestro de la palabra. ¿Me explico? Y dice, sí, yo reconozco que mi papá fue así, yo reconozco que mi mamá fue así, yo reconozco que mi tío era así, yo reconozco que mi bisabuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo era así porque me contaron. Pero yo no tengo, claro que no tenés, pero siempre repetí la historia. Y el gran problema es que esta historia es hacia el futuro. Si yo no corto esa iniquidad en mi vida, mis hijos van a cometer el mismo error. No sé si me van a entender. Amén. Casos puntuales. Si no cortas esa iniquidad, tus hijos van a repetir la historia. Podemos venir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos orar, podemos cumplir, podemos congregarnos, pero si no cortamos, no rompemos la iniquidad, esa cadena nos va a seguir arrastrando. Este tema lo hemos hablado con pastores. Me decían, no, porque a mí ya me perdonó el Señor, yo no tengo que volver a recordar. No, sí, no lo recuerdes. Ya los pecados de tu papá no los vas a pagar vos, pero los vas a repetir vos. La iniquidad es más profunda que el pecado. Es la conducta repetitiva del pecado, se convierte en un patrón que se introduce en nuestro carácter y forma un comportamiento repetitivo que pasa de una generación a otra, arraigándose y perfeccionándose cada vez más en nuestros corazones. ¿Qué le parece? Amén. ¿Qué le parece a usted? Amén.
Cuando las situaciones no cambian, estas situaciones pueden ser consecuencia de las iniquidades que moran en nosotros y que actúan como verdaderas maldiciones. Muchos de nuestros antepasados cayeron en el ocultismo, en la prostitución, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. Todo esto se activa y activa todo tipo de maldición en la línea sanguínea. Hay gente que el día de hoy lleva una vida limpia y mañana inexplicablemente se descompone. ¿No le ha pasado a usted esto alguna vez? Amén. Amén. De estarlo más bien, de repente, ¡pum! Y es conocidísimo cuando uno cae. Porque es como la lepra. El pecado es identificado en la Biblia por la lepra. Yo no sé si alguna vez usted estuvo al lado de un leproso. En primer lugar, el leproso tiene un mal olor. Y la conducta de la persona que cae en pecado produce un mal olor, no olor de ropa, el olor de transpiración, un olor de conducta o inconducta. Cuando uno está mal, cuando algo pasó en la vida espiritual de esa persona, mi hermano, que era leproso, ¿qué hacía? Se aislaba. Y nos amábamos, pero no quería que yo lo saludara, yo quería ir a abrazarlo, porque era mi hermano mayor, era mi ídolo. Y mi hermano se escondía. Y la persona que cae aún sin querer, por supuesto, y uno no puede condenar eso. No nadie cae porque quiere caer, porque quiere pecar, o porque eso. No. A veces la iniquidad, la cadena sanguínea nos arrastra a lugares incalculables. Y lo primero que hace una persona que está así, que se ha decaído, especialmente no saluda a nadie, no quiere estar con nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere saber nada de nadie, está porque está. Y te das cuenta enseguida. Amén. ¿Qué hacemos con eso? Orar. Pero cuando se repite, y cuando se repite, y cuando se repite, el riesgo es que esa persona en esa caída se quede en el camino y justo esté viniendo el Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Y dice, si comienza a llevar una vida corrupta, esa tendencia a mentir constantemente, a la ira, al enojo, al desmedido, pecados sexuales, el robo, la avaricia, la soberbia, el orgullo, la idolatría, son pecados que aún siendo cristianos vienen a nuestra vida. Esta es la manifestación de la iniquidad. Pastor, pero yo no tengo idolatría, no tengo santo. Muchas veces los amigos son nuestros ídolos. Y a veces nos enojamos con el Señor por nuestros amigos. Y sacamos pecho. Nos enojamos con nuestros líderes por nuestros amigos. Y ponemos la cara por nuestros amigos. El problema es que la reciprocidad de los amigos no siempre es beneficiosa para nosotros. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo, de los que más he recibido bendiciones son de los que yo consideraba que eran mis amigos. Pastores amigos, no, yo podiste. Una vez una persona me dijo de la familia, no voy a decir quién, la mamá del pueblo. Me dijo, Carlos, vos sos amigo de él, pero él no es amigo tuyo. Porque cuando puede hablar mal de vos. Y ha venido acá a casa a hablarme mal de vos. Cuando vos no estás, viene a hablar mal de vos. Y me pone intrigas, y me pone suposiciones, hasta que tuve que decirle, un día le tuvo que decir, la mamá de Poli, ¿a usted le falta la chancleta?
Le dijo, te falta la chanclera y la robó. ¿Usted me entiende por lo que quiero decir? Y entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de iniquidad en nuestra vida. Yo tengo acá una lista que voy a... Anótelo, quisiera que lo anote para que lo lea, para que vea cómo se repiten las historias. En Génesis capítulo 12, 10 a 20, conocemos la historia de Abraham, que su mujer era estéril. Isaac, que era hijo de Abraham, repite la historia, y la mujer de Isaac y de Jacob, que son descendientes directos de Abraham, tuvieron esposas estériles. Por favor, alguien que busque Salmo 109, 17 al 19. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso. ¿Qué fue lo primero que amó? La maldición. Y esta Le sobrevino. ¿cuál es una demostración de amor? La permanencia. Se supone que una persona que ama a otra lucha por estar junto con esa persona, ¿o no? Sí. Aunque tenga todo en contra, pero él porfía que está más enamorado. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Una de las demostraciones de la maldición es la pobreza. ¿Qué tenía Adán y Eva en el huerto? Todo. O sea que eran ricos, multimillonarios, todo. Tenían un río que era el río del oro. Hoy algunos dicen el oro no es de Dios, el oro es del diablo, ¿no? Los que no quieran tener oro, tráiganme. Entonces era dueño de todo. Pero ¿qué pasó? Vino y Dios nos maldijo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y a la mujer le dijo, parirás tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo, vas a cosechar donde siempre espinos van a crecer. Una maldición. Pero la permanencia en la maldición, algunos aman la maldición. Y uno puede decirle, mirá, hermano, vos tenés que renunciar a esto. No, porque no soy así. A mí me gusta así, pues. Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. La bendición está a nuestra disposición. Mercedes, la bendición está a tu disposición. Amén. Y cuando nosotros tenemos esas reacciones negativas por las que no disfrutamos lo que tendríamos que disfrutar, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? Hay gente que trabaja, lucha, se esfuerza, se rompe el alma y dale, y un poco acá, y dale, y siempre llega un momento, ¡pum!, al suelo. Algo no está bien, algo no está funcionando. Y empecemos a preguntarnos por qué. ¿Qué está dando mal? Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas. La maldición entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. La maldición.
Leíamos allí en el libro de Isaías 59, vamos a buscarlo, Isaías 59, 2 al 11. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidades, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien Clame. Clame por la justicia. Este es el primer gran problema. ¿Por qué el Señor me habla hoy que hable de esto? Porque yo tengo un estudio que quería dar en otro lado. Pero se me dice que lo de acá. ¿Y por qué ahí tampoco? Porque Dios quiere bendecirnos a ustedes. Amén. Y quiere bendecir a mí. No hay quien clame. ¿Cuál es la primera solución para salir de la iniquidad? Clamar. No es orar, ¿eh? Clamar. Es clamar. ¿Sabe lo que es clamar? Señor, no sé si me explico. Derramar el alma, el corazón, en el pedido que hacemos. Por la justicia ni en quien juzgue por la verdad. ¿Qué es juzgar por la verdad? Es decir, esto me está pasando. Con ocultarlo no solucionamos nada. Aparentamos estar bien, pero no estamos bien. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. La iniquidad es como una víbora invisible que va comiendo nuestro futuro. Cuando digo futuro estoy hablando de nuestros hijos. Siga leyendo después hasta el 11. Salmo 32, de 2 al 5. Tengo un montón de textos y yo le pediría que los anoten para que después los estudien en su casa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vamos despacito. Bienaventurado el hombre a quien Dios No culpa No culpa iniquidad. de iniquidad. no culpa de qué? De Iniquidad. pecado. De iniquidad. ¿Está aquí o se fue? Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa De de iniquidad. la iniquidad. Bienaventurado 3 veces feliz. Bienaventurado ser feliz espiritualmente, emocionalmente y económicamente, físicamente. 3 veces feliz. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Lea, siga. Y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Algo que no se ve, el espíritu, pero que está escondido el engaño. Pero no porque nosotros lo hayamos adoptado como nuestro, lo venimos acarreando de nuestro. Siga. Mientras que ayer se envejecieron mis huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, mientras me los guardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras yo me callo, digo, no, esto no me pasa. El cuerpo se enferma. Se enferma, se angustia, vive triste, vive amargado, vive angustiado, nunca prospera, siempre está lo mismo, siempre está igual. En el mundo, en el reino espiritual está igual, un paso adelante, 2 pasos atrás, un paso adelante, 2 pasos al costado, y siempre igual, y siempre cae en la misma, en el mismo pozo. O caemos, no digo ustedes, yo, caemos en el mismo pozo. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Siga. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Perdonaste la maldad de mis pecados. Mi pecado, no mi iniquidad, mi pecado. ¿Estamos? Muy bien. Hasta aquí les hablé de lo que significa. Ahora, ¿cómo me libro de eso? Levítico 26, 40 al 42 dice: y confesarán su iniquidad
y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, Dios hablando. Yo también anduve en contra de ellos. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo amado, el pueblo que el Señor había apartado para ser una nación santa, un reino de sacerdote. Pero sin embargo dice, y también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Confesará. El primer paso para librarse de la iniquidad es confesar. ¿Amén? Amén. Hacer un acto de arrepentimiento. Señor, yo un día te confesé mi pecado. Yo era un ladrón, yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era un mentiroso. A esto yo te confesé mi pecado. Ahora te tengo que confesar el pecado de mis padres. ¿Y cómo hago, pastor? Pídale al Espíritu Santo que le recuerde. Porque el Espíritu Santo nos recuerda, esa es la palabra, que nos recordaría, que nos daría memoria. Pedir perdón a Dios por nuestras iniquidades, identificándonos con los pecados, maldades y iniquidades de nuestros padres, arrepentirnos delante del Señor por todas sus injusticias. Paso enumerar, y ya termino con esto. Porque creo que a buen entendedor, Pocas palabras. abuso del extranjero. ¿Cuánto tiempo los argentinos nos abusamos de los chilenos? ¿Se acuerdan o no? En el año 83 fui a hacer una campaña a San Carlos de Bariloche. Y la población de Bariloche, el 70 o más por ciento, son extranjeros chilenos. Y cuando vinieron en el año 82, 83 los chilenos, la verdad que no venían bien. Venían con una mano atrás y otra adelante. Ahora no se acuerdan, se hace lo lelo, ¿no? Y nosotros los argentinos nos burlábamos. Los chilenos pronto, allá en Chile para hacer un asado, en ese tiempo yo le hablo porque se me causa. En 73, 74 yo estaba en Buenos Aires, venían los hermanos chilenos, y nos contaban que para hacer un asado en ese tiempo en Chile había que juntar plata durante un mes para comer un asado. Era 6 manos por segundo. Y nosotros comíamos todos los días, porque era lo más barato. Entonces a los chilenos le pagaban, los patrones le pagaban 10 pesos cuando el argentino cobraba 50. Y el chileno por 10 pesos trabajaba porque tenía necesidad. Era así para hacer nada. Por eso le decían que trabajaban como chilenos recién llegados. Y Argentina se burlaba de los hermanos chilenos. Y yo en el año 83, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, predicando en una campaña, el obispo de la iglesia metodista pentecostal, que no me acuerdo en este momento cómo era su nombre, yo dije estas palabras: Dios es testigo, pongo su palabra por testigo y al Espíritu Santo como razón de mis hechos. Nos hemos reído de los hermanos chilenos, pero Argentina estará peor un día que Chile. Me bajaron del púlpito y me dijo: usted no puede decir nunca eso, porque nunca Argentina va a estar peor que Chile. Mire el cambio argentino al cambio chileno. Así es. ¿Estamos mejor o estamos peor? Peor. ¿Se cumplió o no? Amén. Nuestros padres abusaron de extranjeros. Bolivianos, paraguayos, chilenos. Y si usted sabe de eso, arrepiéntase y pídale perdón a Dios por el abuso de sus padres con los extranjeros. El abuso de las viudas. Pastor, no voy a entrar en detalle, no
no quiero, vamos a tener reunión seminario y vamos a hablar. ¿Cuántos hombres nos hemos abusado de las viudas por necesidad? Ahora no hacemos los leos si quieren. Pero esta es una realidad que hemos vivido en nuestro país. Mujeres que venían con una criatura viuda y hombres que la hacían trabajar en trabajos honestos y en otros trabajos a dar más explicaciones para darles un plato de comida o darle una moneda. Maltrato al pobre. Croto. Yo escuché a mi padre decir eso. No tiene porque no trabaja, torrante, sinvergüenza. Abuso sexual de niños. Si nosotros empezamos a rebuscar en nuestra familia, vamos a encontrar abuso sexual de niños. Y esto es una iniquidad que se va a volver a repetir en nuestra familia. Abuso al huérfano. Como no tiene papá, mamá, ¡pam! Un cachetazo. Y nos hacíamos padres de niños que no tenían que nos defendieran. Críticas a la autoridad. Anarquismo. Salíamos a insultar al gobierno, al policía, al gorro de acá, murmuración y queja. Yo tuve una madre, hermano, que era una santa mujer, conmigo como mamá. Pero ella le conocía la vida a todo el mundo y criticaba a todo el mundo. Nadie era bueno para él. Tenía dos posturas. O los llevaba al tercer cielo y de allá los bajaba y los tiraba más profundo en el infierno. Estoy diciendo verdad, es un dolor para mí. Pero de eso me tengo que arrepentir, tengo que ir y pedirle perdón al Señor por eso. Si yo no confieso eso, algo se va a repetir en mi familia. O en mí. Vivía murmurando, vivía quejándose, vivía criticando a los pastores, vivía criticando. Ella decía que lo hacía con buena intención, pero la intención es, la murmuración no sirve como buena intención, es una mala intención y una mala decisión. Amén. La iniquidad sexual, la iniquidad de la enfermedad física, sino más bien emocionales. Vio que el médico le dice, ¿en tu familia alguien sufrió de cáncer? Sí, entonces... En la familia Padilla, mi familia materna, el 90% murió de cáncer. Y el otro día, la vez pasada, estuve en Chile, en Tucumán, le dije, hermano, esto se tiene que cortar. ¿Y cómo hacemos? Renunciar a la enfermedad de tu familia, que es iniquidad. Iniquidad de injusticia. La iniquidad de ira y de enojo. Tu mamá, tu papá, tu abuelo, ¿cómo era su carácter? ¿Cómo era su carácter? Mi abuelo era malo. Bueno, hay que arrepentirse, pedirle perdón de esa iniquidad. Mató a su propio hijo. Ahora, fíjese, después de la muerte de que sería mi tío, el tío de la pastora, después de esa muerte, se empezaron a ocurrir muertes hasta que un día acá, en esta casa, para la gloria de Dios, convoqué a toda la familia Cifuentes, a toda la familia Trafipam, que estaban vivos, y cortamos todo lazo de maldición. Amén. Mi suegra murió en forma central, agarró una camioneta a unos 140 kilómetros, la mató como un perro, la tiró. En la Balsa de las Perlas mataron a uno de los primos de
Nancy, ¿se acuerda que un hombre mató a 3 jóvenes? Uno de ellos se lo va a Carlos Traficano, mató, lo violó y lo quemó. Entonces que acá está pasando algo. Yo no tenía todo el conocimiento que Dios me está dando en este momento. La iniquidad es el pecado, se repite y las maldiciones vienen sobre la vida de los hombres. Ahora, usted y yo tenemos que decidir, ¿abrazamos la maldición o nos deshacemos de la maldición? Iniquidad del temor. Cuando hablo de temor, no estoy hablando del temor natural, estoy hablando del pánico. Aquellos que alguna vez sufrieron de pánico, nuestros hijos van a sufrir de pánico. Miedo a la oscuridad, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al maltrato, pánico. Iniquidad de rechazo, me rechazaron, mis padres lo habían rechazado y me transmitieron ese rechazo y mis hijos se van a manifestar ese rechazo. Orgullo y pobreza. Que si la pobreza que tiene que ver, ¿sabe que uno se acostumbra a ser pobre? No estamos hablando de la pobreza con dignidad, estamos hablando de la pobreza miseria. Iniquidad de divorcio y de destrucción familiar. Hubo un divorcio en una familia, que vienen todas las generaciones haciendo lo mismo. Y el problema es que nos va a tocar a nosotros dormir, pasa, que nosotros creemos que estamos fuertes, no. Hay un momento en la vida que nos pasa todo. Hoy vos que estás libre de la droga dijiste, pero hay que ser menso para meterse en eso. Pero un día tú fuiste menso. El borracho dice hay que ser menso para estar mamado. Pero alguna vez empezaste a ser menso, empezaste a tomar. El primer vaso es, la seguidilla de ese primer vaso es la adicción al alcohol. Y cuando estás sano y sano de gracia, la verdad que, ¿cómo me puedo haber dominado esto? La iniquidad de accidentes violentos, iniquidad de enfermedades mentales, iniquidad de depresión, iniquidad de brujería y de hechicería. No tenemos lucha contra sangre de carne. Yo quiero librarme de la responsabilidad de ser electo, porque quiero que todos seamos más que bendecidos, que marchamos de gloria en gloria hasta alcanzar la medida y la estatura de un varón perfecto llamado Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo, cuando venga, os tomaré a mí mismo. Para que Él nos tome tenemos que ser como Él es. ¿Estamos? ¿Qué puede predicarme? Nosotros mismos. La iniquidad. En un descuido, porque todos tenemos un momento de debilidad. Yo por lo menos, en el día de 24 horas tengo 23 horas de descuido. ¿Sí? En un descuido, el diablo te arrebata tu futuro. Por tu pasado, lamentablemente. Yo tengo, y cuando estuve estudiando este tema, yo empecé a preocuparme, anoche se lo decía a los pastores, empecé a preocuparme por cosas que me han estado pasando. Y le he tenido que decir, Señor, perdona a mi papá, yo te confieso el pecado de mi papá, te confieso el pecado de mi mamá, Señor. Y tuve que decírselo porque no quiero estar en el mismo. ¿Por qué voy a pagar algo que yo no hice? Por supuesto que a mí no me cobra el Señor el pecado de mis padres, cada uno dará a Dios cuenta de su vida. Pero yo no tengo que permitir que el diablo forme en mí la misma costumbre. Porque es genético, espiritualmente hablando es genético. Así que usted tiene que ser honesto con usted mismo, no conmigo. A mí no me cuente, cuénteselo al Señor. Y díganle al Señor puntualmente, te pido que me perdonen por este pecado que cometí a mi padre. Por este pecado que cometí a mi padre. Algunos que tienen la madre viva, el padre vivo, vayan y hablen con ellos. Vení, vamos a hablar, necesito hablar con vos. Vení, vamos a pedirle perdón al Señor por el pecado que cometiste. Vos eras un malo, vos eras esto, vos eras aquello. Vos te abusabas a los pobres chilenos, los paraguayos, los bolistas. Hasta aún hoy, los argentinos tenemos una actitud despectiva. ¿Cómo le llamamos a los bolivianos? Los bolistas.
No son bolivianos, son bolivianos. A los paraguayos van a decir, los paraguas, estos paraguas, nacen con una bolsa de cemento al hombro, estos paraguas. Y somos despectivos hasta con nuestro propio cuerpo. Tenemos complejos y mi mamá era una mujer muy idólatra. Mi vieja recordó a la Madre María, no sé si algunos escucharon hablar de la Madre María, busquen en la biografía del ocultismo argentino, hablan de la Madre María, era una mujer espiritista que la consideraron una madre porque, según decían los hombres de ese tiempo, que hacía milagros. Era una mujer que hacía bien, que ayudaba a los pobres, pero no tenía nada de sangre. ¿Me explico? Y mi mamá iba a la Madre María, había otro curandero muy conocido, no me recuerdo en este momento cómo se llamaba, que se hacía pasar con vehículos por arriba del vientre, era un hombre muy famoso. Hubo uno en Córdoba que juntaba miles de personas, Jaime Press. Y bueno, nosotros los argentinos tenemos lo nuestro también. Así que es una realidad de nuestro tiempo. Pero nosotros muchas veces tenemos idolatría, vuelvo a decirlo. Tenemos idolatría personal. San amigo, San mamá, San papá, San hijo. No sé si me entienden. Y es simple, ¿no? Yo lo digo con todo respeto. Cada uno hace como quiere, como puede, y como Dios le dedique, y su conciencia lo acompaña. Nosotros, por ejemplo, tenemos una actividad para el Señor y en esa misma fecha tenemos un cumpleaños de la sobrina o del sobrino, del hermano, de la mamá, del papá, y borramos la actividad para el Señor y vamos a hacer. Podemos hacer lo mismo, venimos al templo, venimos al culto y después celebramos. ¿Cuál es el problema? Pero nos pasa en este tiempo, ¿o no nos pasa, chicos? Sí. Y esa idolatría la tenían nuestros padres, mi papá, mi mamá hacían fiesta el 12 de octubre, que era mi cumpleaños. En ese tiempo, yo tenía 6, 7 años, hacían sonar cañonazos, porque era el día de la raza, no sé por qué, pero hacían sonar 20, 21 cañonazos. Entonces mi papá, cuando empezaba a hacer los cañonazos, mi papá empezaba, porque era el cumpleaños del hijo, la niña de mis ojos, y había una borrachera una semana seguida, y yo tenía 3, 4, 5, 6 años, no tomaba ni gaseosa. Ni un chupetín para el cumpleañero. ¿Me entienden? Y nosotros, lamentablemente, a veces no queremos reconocerlo, pero tenemos idolatrías muy fuertes. Y el primer gran mandamiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo aparece? Amarás a tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Me entienden? Y cuando yo no cumplo ese primer gran mandamiento y hago otra cosa en pos de un afecto personal, ¿a quién estoy adorando? ¿Es así o no es así? Sí. Y hay algo que los hombres nos olvidamos. Nosotros reconocemos a Dios Padre, Dios Espíritu Santo, reconocemos un Dios de amor, reconocemos un Dios de maravilla, pero no reconocemos un Dios celoso. A veces yo le digo a la pastora, no solo a la pastora, se lo he dicho a personas, usted tiene una idolatría con su nieto. A una pastora se lo dije. Mi nietito y mi nietito. Y era a ver, ¿cómo le digo? Una relación, un amor enfermizo. Y le dije, pastora, ¿qué pasaría con usted si el Señor, a causa de ese celo, se lo quita? ¡Ay, pastor, no diga eso! Yo te estoy diciendo, ojo, porque no era cualquier persona, era una pastora. Y vamos a suponer, pastora, que usted tiene que ir a trabajar. No, pero hay que cumplir mi nieto, no puedo. ¿Ah, sí? No sé si... No. Es idolatría, hijo, idolatría. Y como mis padres eran idólatras, yo soy idólatra y cometo esa idolatría,
que la idolatría es abominación. Éxodo 20, por favor. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló? Dios. Todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere que os dice? Visito hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que cuando yo, pastor, yo no me inclino a mis nietos, yo no me inclino a mis hijos. Cuando vos haces un acto, el otro día uno de mis hijos me reprochó y me dijo: ¿sabes qué? Tus nietos no te reconocen como sobrino, todos te conocen como el pastor. Y en un momento me dolió y después dije: gracias, Señor, porque me enseñaste a ser fiel en eso. No sé si me entienden. Mis hijos cumpleaños, hijo, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Papá, vamos a hacer un asado, después juntos yo voy, no hay ningún problema. Me dice: no me invita nunca, porque yo todavía no, creo que una sola vez un hijo me invitó a un asado. El mayor tiene 52 años, nunca me invitó a un asado. ¿Me explico? Después del cumpleaños, después del culto, primero Dios. Después los hombres. Exactamente. En el principio, ¿cómo dice Génesis 1? Creó Dios los En cielos. el principio Dios. ¿Quién está en principio? Dios. Después todo lo que vos quieras. ¿Querés que hagamos una fiesta? La hacemos, pero después el culto. ¿Vamos a celebrar el cumpleaños? Sí, pero después el culto. No, pero viste, ¿por qué todos los días culto? El día que hay cumpleaños tenemos culto. No, todos los días que hay culto son sábado y domingo, y pues justo vos querés meter el cumpleaños el día de sábado y domingo. Hacer un viernes o hacerlo después del culto, antes del culto, invitar a toda la iglesia, vamos todos con la maraca y vamos, no hay problema. Pero el Señor primero. Si no, después no nos quejemos. No hay que quejarse después. Y estamos en los últimos días. Ya apareció y dice que procurará engañar aún. ¿Y quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. Y ya los rabinos están besando las manos. no le besemos la mano a Dios. Amén. Y esto es señal de que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Deshagámonos de nuestras iniquidades. Los invito, hermano, con todo mi corazón, con todo respeto, con toda reverencia a Dios y a la iglesia, los invito a deshacernos de nuestras iniquidades. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.